entonces ya hablamos del orden natural, ya hablamos del derecho natural. Vamos a ver propiamente ahora qué es la doctrina social de la Iglesia, de qué hablamos cuando decimos doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Lo primero que vamos a decir es que la doctrina social de la Iglesia tiene dos fuentes, es decir, dos lugares desde donde nutre, desde donde saca sus principios. Uno de estos es el orden natural, que justamente acabamos de ver, y otro es la revelación, ¿sí? Naturalmente. Bien, entonces, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo podemos definir a la doctrina social de la Iglesia? Bien, la podemos definir como la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, realiza la Iglesia expuesta por el Papa y los obispos en comunión con él, ¿sí? Es decir, es toda la enseñanza, ¿sí?, de la Iglesia sobre materias, como dice ahí, sociales, políticas, económicas, familiares, ¿sí? Y cuando hablamos de enseñanza de la Iglesia, y esto es importante, estamos hablando de que entonces la doctrina social de la Iglesia forma parte de esto, del magisterio de la Iglesia, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante un poquito qué significa esto de formar parte del magisterio de la Iglesia, ¿sí? Porque es algo muy importante, ¿sí? No la hace una opinión más, sino que tiene un peso específico muy importante, justamente por formar parte del magisterio. ¿Sí? Bien. Y otra pregunta que cabe hacer es, ¿por qué una doctrina social de la Iglesia? ¿Sí? ¿Por qué la Iglesia se mete en política? Dicen mucho. ¿Por qué la Iglesia tiene que opinar muy entre comillas, sobre temas sociales o sobre temas políticos o sobre la economía? ¿Sí? Y lo primero que vamos a decir, ¿sí?, es que justamente la Iglesia, ¿sí?, no tiene un fin humano, podríamos decir, sino que su fin es estrictamente religioso, un fin sobrenatural. ¿Cuál es ese fin? La salvación de las almas. Pero lo que sucede es que esa salvación de las almas, en la economía actual, ¿sí?, de la salvación, se da en una sociedad determinada, ¿sí?, en un contexto político determinado, ¿sí?, y nosotros sabemos que nos salvamos, nos hacemos santos, cumpliendo, por ejemplo, nuestro deber de Estado, ¿sí?, cumpliendo bien nuestros deberes familiares, nuestros deberes de ciudadano, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es por eso, si no cumplimos bien o si la sociedad, digamos, y la política no ayuda a eso, obviamente no vamos a poder alcanzar ese fin sobrenatural. Entonces, por eso, porque la Iglesia, que es madre, quiere que lleguemos a ese fin sobrenatural que es nuestra salvación, es que justamente se mete en estas cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿sí?, saber, necesitamos que nuestra madre nos oriente en estas cuestiones también para saber cómo actuar, ¿sí?, cómo actuaría un verdadero católico y cómo logramos esa santificación en las cosas cotidianas, ¿sí?, en la sociedad, en la política, en la economía, etc. Es por eso, sí, que la doctrina social de la Iglesia, o que mejor dicho, la Iglesia sí se mete y le compete meterse en cuestiones sociales, ¿sí? Por ejemplo, como dice ahí, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la familia, ¿sí?, son cuestiones en las que tiene el deber la Iglesia, ¿sí?, de dar su doctrina, ¿sí?, y de hablar de eso. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con nuestra salvación, ¿sí? Hay doctrinas políticas, por ejemplo el liberalismo, que no podemos seguir. ¿Por qué? Porque son incompatibles con nuestra fe, ¿sí?, por más que sea una doctrina política. Entonces la Iglesia tiene que decirnos eso, tiene que advertirnos eso como buena madre. ¿Para qué? Para que justamente, otra vez, para que volvamos a alcanzar o para que podamos alcanzar ese fin sobrenatural, que es el fin propio a la que la Iglesia, como madre, ¿sí?, instituida por Cristo, nos quiere llevar. Bien, decimos entonces que la Iglesia es madre, madre y maestra, como dice ahí. Y esto significa, ya algo dijimos, pero lo vuelvo a reiterar,
que la doctrina social de la Iglesia, es decir, aquello que los papas han dicho en materia social, en materia política, en materia económica, no es una opinión más dentro de tantas opiniones que pueden haber más o con menos sentido común o más o menos de mi agrado. No, forma parte del magisterio de la Iglesia. Entonces, es nuestro deber como católicos, ¿sí?, seguir ese magisterio. Pero para poder seguir ese magisterio necesitamos conocerlo, ¿sí? Yo creo que uno de los grandes defectos de nosotros, los católicos de hoy en día, es que muchas veces no conocemos a fondo la doctrina social de la Iglesia en un montón de temas y por eso, ¿sí?, hacemos agua, por decirlo así, en un montón de temas y no sabemos, digamos, llevar el Evangelio de Cristo, llevar a Cristo a la sociedad. Y por eso muchas veces nuestras sociedades están como están. Entonces, punto importantísimo, la doctrina social de la Iglesia no es una opinión más, forma parte del magisterio de la Iglesia y es nuestro deber como católicos conocer ese magisterio, conocer esa doctrina y seguirla. Bien, ¿y cómo conocemos esa doctrina social de la Iglesia? Bueno, hay muchísimos documentos, ¿sí?, que son los llamados documentos sociales, que son documentos que han escrito los papas, ¿sí?, sobre temas sociales. Hago acá una aclaración importante, porque ustedes van a ver, ¿sí?, que recién los documentos, por así decirlo, sociales, arrancan a fines del siglo XIX. Eso quiere decir que recién la Iglesia empezó a meterse en temas políticos a partir del siglo XIX, no, toda la vida la Iglesia estuvo o le interesaron las cuestiones sociales. Lo que pasa que, por ejemplo, en la Edad Media, nosotros sabemos que los reyes eran coronados por la Iglesia, ¿sí?, por los obispos, por ejemplo. Entonces, en una sociedad como la sociedad medieval, por ejemplo, que estaba impregnada por la doctrina evangélica, ¿sí?, obviamente que no era necesario que la Iglesia saliera con documentos, ¿sí?, a decir cuál era o qué era lo que se tenía que adoptar socialmente, ¿sí?, qué era lo que el católico tenía que hacer en la sociedad. ¿Por qué? Porque directamente los estados eran estados católicos y tenían como consejera, por así decirlo, a la Iglesia, ¿sí? Entonces, la Iglesia no necesitaba esto de sacar documentos para enseñar, recordar, ¿sí?, o guiar al pueblo católico en cuestiones sociales. ¿Qué pasó? ¿Sí? A medida que los estados se fueron alejando de Dios, separando de la Iglesia, con el iluminismo, con la Revolución Francesa, ¿sí?, o con el comunismo, que cada vez nos vamos alejando más, ¿sí?, de Dios y del Evangelio. Bueno, la Iglesia entonces ahí sí vio necesario el salir, digamos, a través de documentos a defender o a recordar a los católicos cuál es la doctrina recta, cuál es la doctrina a seguir en temas sociales. Es por eso que ahí aparecen estos documentos que vamos a ver muy brevemente ahora, ¿sí? La Rerum Novarum de León XIII, en la que trata la situación de los trabajadores y hace una crítica, ¿sí?, a dos tipos de materialismo que son el comunismo y el capitalismo. La 40º año de Pío XI, ¿sí?, que conmemora la anterior, la Rerum Novarum, y habla de la reconstrucción del orden social avalado por las ideologías que estaban embruteciendo al ser humano. Bien, simplemente voy a nombrar las otras: la Mater Magista, ¿sí?, de Juan XXIII, la Pacem in Terris, también de Juan XXIII, 2 años después, una constitución del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, ¿sí?, que trata de la Iglesia en relación al mundo actual, es decir, cómo
esa relación, ¿no?, que debe existir entre la Iglesia y entre el mundo, entre los estados. La Populorum Progressio de Pablo VI en 1967, Octogésima Adveniens también de Pablo VI de 1971. Solo algunas estoy nombrando, las más importantes. La Orem Exerces de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, ¿sí?, sobre el trabajo, sobre cómo debe ser el trabajo entendido por la doctrina católica. Solicitudo Rei Socialis, también de Juan Pablo II. Centesimus Annus, de Juan Pablo II también. Más acá en el tiempo, Benedicto XVI, ¿sí?, la primera encíclica Caritas in Veritate, que habla de la caridad, pero también habla del desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Y Laudato Si, del Papa Francisco del año 2015, que habla sobre el ser humano insertado en toda la obra creadora. Como ven, ¿sí?, hay muchísimos documentos, nosotros hemos solo nombrado algunos quizás les suenan más, otros menos, pero lo importante, si vuelvo a repetir, es conocerlos, animarse, ¿sí?, y a empezar a leerlos, a preguntar, y sobre todo, ¿sí?, saber que por ahí en cuestiones tanto sociales, políticas, económicas, ¿sí?, hay mucho escrito, ¿sí? La Iglesia, como madre, como lo decía, ha dado sus directivas. Entonces, por ahí, cuando como católicos en el mundo, ¿no?, nos encontramos un poco desorientados, bueno, acudir a estos documentos, ¿sí?, que muchas veces no los conocemos y que muchas veces son muy ricos y muy iluminadores para nosotros, ¿sí? Así que los aliento a que se animen a conocer un poco más sobre justamente la doctrina social de la Iglesia, concretamente a través de la lectura de los documentos. Y para terminar, a modo de conclusión, ¿sí?, lo que me gustaría decir es que el orden natural, todo ese orden natural, fundamento y fuente de la doctrina social de la Iglesia, ese orden natural que defendemos como católicos, ¿sí?, y ese orden natural que se encuentra hoy en día atacado, ¿sí?, por el mismo hombre, no tendría sentido o perdería su fundamento si no se apoyaría en un orden sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Que es imposible cumplir el orden natural si no tenemos la gracia de Dios, si no tenemos el orden sobrenatural, si no tenemos el auxilio divino. Por eso, como católicos, ¿sí?, la única forma de aferrarnos a esta doctrina y de cumplir y de defender el orden natural es a través de la gracia de Dios, ¿sí?, a través de los sacramentos. Entonces, eso lo tenemos que tener bien en claro nosotros, ¿sí? No podemos desvincular nosotros como católicos ese orden natural que, vuelvo a repetir, defendemos, ¿sí?, pero no lo podemos desvincular del orden sobrenatural, del orden de la gracia. Y hoy, en la actualidad de la salvación, en el orden actual de salvación, necesitamos del auxilio de la gracia de Dios. Bueno, eso es todo, espero que se haya entendido. Cualquier duda, cualquier consulta, después le vamos a dejar nuestros contactos para que puedan contactarse con nosotros. Así que espero que se hayan entendido y bueno, muchas gracias por la paciencia y nos vemos en la próxima.